Vas a conocer la historia más escalofriante que jamás se contó en Culiacán, cuando un hombre regresó de entre los muertos pidiendo justicia y Jesús Malverde tuvo que enfrentarse al mismísimo diablo para hacer valer la palabra de Dios en tierra sinaloense. Compadre, si creías que ya habías escuchado todo sobre el santo de los pobres, prepárate porque esta historia te va a helar la sangre y te va a demostrar por qué Malverde nunca abandona a los suyos. En el año de 1905, cuando el sol del Porfiriato quemaba más fuerte que nunca sobre las tierras de Sinaloa, Culiacán se había convertido en el reino personal de don Evaristo Mendoza, un hacendado tan poderoso que hasta los rurales le besaban los pies. Este cabrón tenía más tierras que días tiene el año, y su hacienda La Esperanza Perdida se extendía desde las orillas del río Tamazula hasta perderse en el horizonte polvoriento del desierto sinaloense. Don Evaristo no era solo rico, era la maldad hecha hombre. Alto como un mezquite, flaco como vara de membrillo, con ojos de víbora y una sonrisa que helaba la sangre hasta en pleno verano. Vestía siempre de negro, con sombrero de ala ancha que le daba sombra a su cara de demonio, y llevaba al cinto una pistola bañada en oro que había usado para matar a más cristianos que pelos tenía en la cabeza. La hacienda era un infierno en la tierra. Los peones vivían peor que los animales, hacinados en jacales de adobe sin ventanas, trabajando desde que cantaba el gallo hasta que las estrellas se asomaban al cielo. Las mujeres parían hijos que morían de hambre antes de cumplir el año, y los hombres se quebraban el espinazo cultivando riquezas que nunca probarían. Pero lo que hacía de don Evaristo un monstruo sin igual era su diversión favorita. Cada viernes por la noche organizaba juicios en el patio principal de la hacienda. Ahí, frente a todos los trabajadores, decidía el destino de quien se hubiera atrevido a contradecirlo durante la semana. No importaba si era por pedirle un peso más de salario o por mirar mal a su caporal, el destino era siempre el mismo, la muerte. Esa noche de octubre, cuando el aire olía a tierra seca y a desgracia, llegó a las afueras de Culiacán un hombre que cargaba en los ojos todo el dolor del mundo. Era Jesús Malverde, de 35 años, con su barba rala pero firme, su bigote que le daba prestancia, y ese crucifixo de plata que siempre llevaba colgado al pecho. Su caballo alazán resoplaba cansado después de días de camino, pero en los ojos de Malverde brillaba esa llama que solo enciende la sed de justicia. No venía solo. Lo acompañaban 5 hombres que habían jurado seguirlo hasta el mismísimo infierno si fuera necesario: Tomás el Tuerto, Crescencio Cheno Morales, Heraclio Bernal el Rayo de Sinaloa, Refugio Cuco Alvarado y Macedonio Salcido. Todos ellos curtidos por el sol del desierto, con las manos callosas del trabajo y el corazón ardiendo de coraje. Malverde había escuchado rumores terribles sobre lo que pasaba en La Esperanza Perdida, pero lo que lo trajo hasta Culiacán fue algo que le heló la sangre: la historia de Anacleto Burgos, un campesino que había sido asesinado por don Evaristo de la manera más cruel que se pueda imaginar, y cuyo espíritu, según decían las comadres del pueblo, no encontraba descanso. Cuando Malverde y sus hombres llegaron al pueblo, el aire mismo parecía cargado de luto. Las mujeres vestían de negro, los niños no jugaban en las calles, y hasta los perros andaban con la cola entre las patas. Era como si la mismísima muerte hubiera puesto su manto sobre Culiacán. La historia de Anacleto Burgos era tan terrible que hasta los hombres más duros se santiguaban al escucharla. Malverde la conoció de labios de Esperanza, la viuda del difunto, una mujer que había envejecido 10 años en una sola noche y cuyos ojos ya no sabían llorar de tanto hacerlo. Don Jesús, le dijo Esperanza con voz quebrada, mi Anacleto era el hombre más trabajador que pisó esta tierra. Desde los 14 años le chingarle en la hacienda de don Evaristo, nunca faltó un día, nunca pidió un centavo de más. Teníamos 3 chamacos y otro que venía en camino. Esperanza se santiguó y continuó. Todo empezó cuando mi Anacleto se atrevió a pedirle al patrón que nos diera un pedacito de tierra para sembrar frijol. No era para venderlo, don Jesús, solo para que los niños no se durmieran con el estómago vacío. Don Evaristo se rió en su cara y le dijo que un peón no tenía derecho ni a soñar con tener tierra propia. Pero Anacleto, que tenía el corazón noble, no se dio por vencido. Siguió trabajando como mula, esperando el momento adecuado para volver a hablar con el patrón. Ese momento llegó el viernes 13 de septiembre, día que ahora todas las mujeres de Culiacán recordaban como el más negro en la historia del pueblo. Mi hombre llegó temprano a la casa grande, continuó Esperanza. Llevaba en las manos una mazorca de maíz perfecto que había encontrado en el campo. Era tan hermosa que parecía hecha de oro.
Se la quería regalar a don Evaristo como muestra de respeto, y aprovechando, pedirle otra vez lo de la tierrita. Los ojos de Esperanza se llenaron de un dolor tan profundo que Malverde sintió como si le clavaran dagas en el pecho. Don Evaristo vio la mazorca y se puso como loco. Gritó que Anacleto se la había robado, que ningún peón podía encontrar maíz tan perfecto sin haberlo robado primero. Mi pobre hombre se hincó y juró por la Virgen de Guadalupe que no había robado nada, pero don Evaristo ya había decidido su destino. Lo que pasó después fue tan cruel que hasta los rurales que servían a don Evaristo bajaron la cabeza de vergüenza. El hacendado ordenó que amarraran a Anacleto en el patio principal y que todos los trabajadores vinieran a ver lo que les pasaba a los ladrones. Pero no lo mató rápido, como a los otros. Durante 3 días lo tuvo amarrado bajo el sol, sollozó Esperanza, sin agua, sin comida, gritándole que confesara su robo. Mi Anacleto repetía una y otra vez que era inocente, pero don Evaristo se divertía viendo cómo se iba secando como una planta sin agua. Al tercer día, cuando ya casi no podía hablar, don Evaristo le puso enfrente un jarro de agua fresca y le dijo que se la daría si confesaba. Mi pobre hombre, ya delirando, le gritó que prefería morir de sed antes que mentir ante Dios. Malverde apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Sus compañeros lo rodearon, sintiendo como la furia crecía en el pecho de su líder como una tormenta de verano en el desierto. Entonces don Evaristo hizo algo que ni el mismísimo diablo habría hecho, continuó Esperanza. Le echó el agua en la cara a mi Anacleto, gota por gota, para que la sintiera pero no la pudiera beber. Y cuando ya estaba a punto de morirse, le metió un balazo en la panza para que sufriera más. Mi hombre tardó 2 horas en morirse, gritando mi nombre y el de los niños. Pero la historia no terminaba ahí. Don Evaristo, como si matar a Anacleto no fuera suficiente, prohibió que lo enterraran en sagrado. El cuerpo se quedó tirado en el patio durante una semana completa, como escarmiento para los demás peones. Desde entonces, dijo Esperanza con voz de ultratumba, mi Anacleto no descansa. Todas las noches se aparece en la hacienda, buscando venganza. Los trabajadores lo han visto caminando entre los surcos, con la ropa desgarrada y los ojos brillando como carbones encendidos. Don Evaristo ha traído hasta brujos de Mazatlán, pero nada funciona. Mi hombre está condenado a vagar hasta que su muerte sea vengada. Esa misma noche, mientras el pueblo dormía inquieto bajo el peso del luto y del miedo, Jesús Malverde se reunió con sus hombres en las ruinas de una capillita abandonada a las orillas del río Tamazula. La luna llena bañaba de plata las aguas que corrían lentas, como si también ellas cargaran el dolor de la tierra sinaloense. Compadres, dijo Malverde quitándose el sombrero y santiguándose frente a la cruz de madera que todavía se alzaba en el altar derruido, hemos enfrentado hacendados crueles, rurales sanguinarios y caciques sin alma, pero esto es diferente. No solo vamos a hacer justicia por Anacleto Burgos, vamos a darle descanso a su espíritu y paz a este pueblo que llora. Heraclio Bernal, que tenía fama de no temerle ni a la muerte, se persignó nervioso. Jefe, una cosa es chingarle a los vivos, pero meterse con los muertos es cosa seria. Dicen que el ánima de Anacleto anda muy brava, y que todos los que se acercan a la hacienda de noche salen corriendo como alma que lleva el diablo. Malverde sonrió con esa sonrisa que tranquilizaba a los justos y helaba la sangre a los malvados. Precisamente por eso estamos aquí, Heraclio. Si el espíritu de Anacleto anda penando, es porque la justicia de los hombres no ha llegado hasta él. Nosotros vamos a hacer esa justicia. El plan que Malverde trazó esa noche bajo la luna llena era tan audaz que hasta sus propios hombres se quedaron sin palabras. Sabían que don Evaristo tenía la hacienda protegida como fortaleza, 20 rurales armados hasta los dientes, perros bravos que olfateaban a un extraño desde una legua de distancia, y torres de vigilancia en cada esquina del casco principal. Pero don Evaristo tiene una debilidad, dijo Malverde con los ojos brillando como los de un jaguar en la noche. Su soberbia. Cada viernes hace sus juicios en el patio principal, y ahí es donde vamos a agarrarlo. Pero no vamos a entrar como bandidos, vamos a entrar como lo que somos, ángeles de la justicia divina. Tomás el Tuerto frunció el ceño. ¿Cómo le vamos a hacer, jefe? Esa hacienda está más protegida que el mismísimo palacio de don Porfirio. Malverde se acercó al altar derruido y tocó el crucifixo que llevaba al pecho.
Vamos a usar el miedo que don Evaristo le tiene al espíritu de Anacleto. Crescencio y Macedonio van a entrar disfrazados de comerciantes de Mazatlán, van a decir que traen amuletos y rezos para protegerlo del ánima que lo persigue. Mientras tanto, Refugio y Heraclio se van a esconder en los establos, y Tomás va a tomar posición en la Torre del Agua. ¿Y usted, don Jesús?, preguntó Cheno Morales. Los ojos de Malverde se llenaron de una luz que no era de este mundo. Yo voy a entrar por donde nadie me espera. Voy a llegar con el ánima de Anacleto. Los 5 hombres se miraron entre ellos, sintiendo un escalofrío que no tenía que ver con el aire fresco de la noche. Conocían a Malverde desde hacía años, habían visto cosas que desafiaban toda explicación, pero esto era diferente. «Jefe», dijo Refugio con voz temblorosa, «no me diga que va a...» «Exactamente», interrumpió Malverde. «Mañana en la noche, cuando don Evaristo esté haciendo su juicio del viernes, yo voy a aparecer en ese patio como si fuera el mismísimo Anacleto Burgos regresado de la tumba. Y cuando ese cabrón esté cagado de miedo, voy a quitarme el disfraz y le voy a mostrar quién es Jesús Malverde». Durante el resto de la noche, los 6 hombres prepararon cada detalle del plan. Crescencio y Macedonio practicaron su actuación como comerciantes de amuletos, memorizando oraciones falsas y gestos de curanderos. Refugio y Heraclio estudiaron los movimientos de los guardias, calculando cuánto tiempo tendrían para llegar a los establos sin ser vistos. Tomás limpió su rifle y contó las balas, sabiendo que su puntería sería crucial si las cosas se ponían feas. Pero fue Malverde quien pasó más tiempo preparándose. Consiguió ropa vieja y desgarrada, se embadurnó la cara con tierra del cementerio, y practicó esa caminata lenta y pesada de los que cargan el peso de la muerte sobre los hombros. Cuando terminó de arreglarse, hasta sus propios hombres se santiguaron del susto. «Madre Santísima», murmuró el tuerto, «parece que de verdad regresó Anacleto de la tumba». Malverde sonrió debajo de la máscara de tierra y trapos. «Esa es la idea, compadre. Mañana don Evaristo va a conocer lo que es el miedo verdadero». El viernes llegó cargado de presagios. Desde el amanecer, los habitantes de Culiacán notaron señales extrañas. Los gallos cantaron a deshoras, las vacas dieron leche cortada, y en el cielo se formaron nubes que parecían calaveras. Las comadres del pueblo se santiguaban y murmuraban que algo grande iba a pasar esa noche. En la hacienda La Esperanza Perdida, don Evaristo Mendoza despertó más nervioso que de costumbre. Desde la muerte de Anacleto Burgos, sus noches habían sido un infierno de ruidos extraños, sombras que se movían donde no debían moverse, y pesadillas que lo hacían despertar gritando como un niño asustado. Como todos los viernes, don Evaristo ordenó que prepararan el patio principal para su juicio semanal. Esta vez la víctima sería Jacinto Herrera, un peón que había sido sorprendido durmiendo durante la siesta cuando debía estar regando los cultivos de algodón. A las 5 de la tarde llegaron a la hacienda 2 comerciantes de Mazatlán, Crescencio y Macedonio, cargando bultos llenos de amuletos, veladoras, agua bendita y hierbas milagrosas. Don Evaristo los recibió con desesperación, dispuesto a pagar cualquier precio por librarse del espíritu que lo atormentaba. «Patrón», le dijo Crescencio con voz solemne, «hemos venido desde muy lejos porque nos llegó la noticia de que un ánima muy brava lo tiene a usted en la mira. Pero no se preocupe, traemos rezos poderosos que van a mandar a ese muerto a descansar para siempre». Don Evaristo los llevó hasta su despacho y les ofreció tequila y dinero para que empezaran inmediatamente su trabajo. Mientras tanto, aprovechando la distracción, Refugio y Heraclio lograron colarse hasta los establos, y Tomás trepó como gato hasta la Torre del Agua, desde donde podía ver todo el patio principal. Cuando llegaron las 8 de la noche, don Evaristo salió al patio seguido de sus rurales. Los trabajadores de la hacienda estaban formados en semicírculo, con las cabezas gachas y el miedo pintado en las caras. En el centro del patio, amarrado a un poste, estaba Jacinto Herrera, temblando como hoja en el viento. «Escuchen bien, bola de huevones», gritó don Evaristo con voz de demonio. «Este cabrón que ven aquí amarrado se atrevió a dormirse en horas de trabajo. ¿Saben qué les pasa a los flojos en mi hacienda?». Los peones permanecieron en silencio, sabiendo que cualquier palabra podía costarles la vida. Don Evaristo sacó su pistola bañada en oro y la puso en la sien de Jacinto. «Les pasa lo mismo que le pasó al ladrón de Anacleto Burgos», continuó el hacendado con una sonrisa diabólica.
Primero van a sufrir, después van a morir, y al final van a servir de ejemplo para que nadie más se atreva a faltarme al respeto. En ese momento, cuando don Evaristo estaba a punto de jalar el gatillo, un viento helado recorrió el patio, apagando la mitad de las antorchas que iluminaban el lugar. Los perros empezaron a aullar como si hubieran visto al mismísimo demonio, y los caballos se pusieron tan nerviosos que rompieron las riendas tratando de escapar. —¿Qué chingados? —murmuró don Evaristo, sintiendo cómo se le erizaba el cabello de la nuca. Fue entonces cuando apareció la figura. Salió de entre las sombras del lado norte del patio, caminando con esos pasos lentos y pesados que solo dan los muertos. Era un hombre de estatura mediana, con la ropa desgarrada, el rostro cubierto de tierra, y los ojos brillando como carbones encendidos en la oscuridad. —Anacleto Burgos —gritó una de las trabajadoras, e inmediatamente todo el patio se llenó de gritos de terror. Los rurales apuntaron sus rifles hacia la aparición, pero las manos les temblaban tanto que no podían apuntar bien. Don Evaristo se quedó paralizado, con la pistola todavía apuntando a la cabeza de Jacinto, pero los ojos clavados en la figura que se acercaba lentamente. —Evaristo Mendoza —dijo la aparición con voz de ultratumba que resonó por todo el patio como el eco de una campana funeraria—, has llegado tu hora de pagar por tus crímenes. Tú estás muerto —gritó don Evaristo con voz quebrada—. Yo mismo te maté. Te vi morir. La figura siguió acercándose, sin prisa, como si tuviera toda la eternidad para cobrar su venganza. Morí de sed y de dolor, pero no descansaré hasta verte sufrir como me hiciste sufrir a mí. Has matado inocentes, has robado el pan de los pobres, has convertido esta tierra en un infierno. Don Evaristo empezó a retroceder, pero las piernas no le obedecían. La pistola le pesaba en la mano como si fuera de plomo, y el sudor le corría por la cara como si estuviera bajo el sol de mediodía. —Aléjate de mí, maldito muerto —gritó disparando al aire. —Comerciantes de Mazatlán, hagan algo. Para eso les estoy pagando. Pero Crescencio y Macedonio se habían esfumado, junto con Refugio y Heraclio, que ya habían liberado a Jacinto y estaban armando a los peones con machetes y palos que encontraron en los establos. La figura siguió avanzando hasta quedar a 2 metros de don Evaristo. Entonces se detuvo, se llevó las manos al rostro cubierto de tierra, y lentamente se fue quitando el disfraz que lo hacía parecer un muerto. Primero apareció el crucifixo de plata, brillando en la noche como una estrella. Después el lenco negro al cuello, después la barba rala pero firme, el bigote que le daba prestancia, y finalmente esos ojos que ardían con la llama de la justicia divina. —Jesús Malverde —gritó don Evaristo, y en ese momento entendió que su fin había llegado. —Exactamente —dijo Malverde con voz serena pero terrible—. Soy Jesús Malverde, y he venido a hacer justicia por Anacleto Burgos y por todos los inocentes que has asesinado. Tu reino de terror ha llegado a su fin, Evaristo Mendoza. Los rurales trataron de disparar, pero las balas de Tomás el Tuerto desde la Torre del Agua los fueron tumbeando uno por uno con una precisión que parecía cosa del otro mundo. En pocos minutos, todos los guardias de don Evaristo estaban muertos o heridos, y los peones, armados por Refugio y Heraclio, habían rodeado al hacendado. —Juicio popular —gritó Malverde—. Que hablen todos los que han sufrido bajo la tiranía de este demonio. Durante las siguientes 2 horas, don Evaristo Mendoza escuchó el testimonio de cada uno de los trabajadores de su hacienda. Hombres que habían perdido hijos por la desnutrición, mujeres que habían sido violadas por sus capomayores, ancianos que habían muerto trabajando bajo el sol sin recibir ni un trago de agua. Cuando terminaron los testimonios, don Evaristo había envejecido 20 años. Sus cabellos se habían vuelto blancos, sus manos temblaban como hojas, y de sus ojos brotaban lágrimas de terror y arrepentimiento. —Evaristo Mendoza —dijo Malverde con voz solemne—, ha sido juzgado por el pueblo que oprimiste, y ha sido encontrado culpable de asesinato, robo, violación y toda clase de crímenes contra la humanidad. Tu sentencia es la muerte, pero no morirás como mueren los hombres. Morirás como murió Anacleto Burgos, de sed, bajo el sol, amarrado como un animal. Don Evaristo fue atado al mismo poste donde había torturado a Anacleto. Durante 3 días agonizó bajo el sol inclemente del desierto sinaloense, pidiendo agua que nunca llegó, clamando perdón que nunca mereció. Al tercer día, cuando ya deliraba de sed y de dolor,
Malverde se acercó a él con un jarro de agua fresca. ¿La quieres?, le preguntó con la misma voz cruel que don Evaristo había usado con Anacleto. Por favor, murmuró el hacendado con la lengua seca como cuero viejo. Malverde volcó el agua en la tierra, frente a los ojos de don Evaristo. Así como tú se la negaste a Anacleto Burgos, yo te la niego a ti. Muere como lo que eres, un perro rabioso que no merece ni la misericordia de Dios. Don Evaristo Mendoza murió al atardecer del tercer día, con un grito que se escuchó hasta en Culiacán y que espantó a todos los cuervos de la región. Esa misma noche, cuando don Evaristo exhalaba su último aliento, los trabajadores de la hacienda vieron una luz extraña que salía del cementerio donde había sido enterrado Anacleto Burgos. Era el espíritu del campesino asesinado, que por fin había encontrado la paz y podía descansar en la gloria de Dios. Compadre, haz clic en el video de la esquina porque cada semana traigo nuevas historias de nuestro santo de los pobres. Dale like si te gustó cómo Malverde hizo justicia, compártelo con toda tu familia, y déjame en los comentarios cuál quieres que sea la próxima aventura de Don Jesús.